se nos da f de x, y g de x y se nos pide que determinemos, y simplifiquemos f de x menos g de x, lo que significa que debemos restar estas dos expresiones racionales. Observe cómo no tenemos un denominador común y, por lo tanto, el siguiente paso para factorizar los denominadores para que podamos determinar el mínimo común denominador. Bueno, el denominador de x más 3 no tiene en cuenta. Para el segundo denominador, observe cómo el único factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, si este factoriza, se factorizará en dos factores binomiales, porque el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x. Tenemos una x en las primeras posiciones de ambos binomios. Debido a que el coeficiente principal es 1, los términos en las segundas posiciones serán los factores de 6 positivos que se suman a 5 positivos. Y debido a que 2 por 3 es igual a 6, y 2 más 3 es igual a 5, los dos factores que necesitamos son 2 positivos y 3 positivos, lo que significa que un factor binomial es x más 2 y el otro es x más 3. Ahora que tenemos los denominadores en forma factorizada, deberíamos ser capaces de reconocer que el mínimo común denominador será este denominador aquí, o un factor de x más 2 y un factor de x más 3. Observe cómo la primera expresión racional no tiene un factor de x más 2 en el denominador y, por lo tanto, el siguiente paso es multiplicar el numerador y el denominador por x más 2, lo que nos dará una expresión racional equivalente con el mínimo común denominador. Y ahora que tenemos un denominador común podemos restar. Cuando restamos, el denominador permanece igual, y restamos los numeradores. Y el orden de estos dos factores no importa. En el numerador tenemos la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x más 2, y luego menos la cantidad negativa 9x menos 20, y ahora necesitamos simplemente el numerador. Para hacer esto, necesitamos multiplicar estos dos binomios y luego restar este binomio. Al multiplicar dos binomios, tenemos cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. E incluye el paréntesis aquí debido a la resta. Si es útil, podemos pensar que distribuye uno negativo. Multiplicando el binomio, x veces x es x al cuadrado. Entonces tenemos x multiplicado por 2, que es 2x. El siguiente producto es negativo 4 veces x, que es negativo 4x, 2x más negativo 4x es negativo 2x, lo que nos da menos 2x. Y luego tenemos negativo 4 veces positivo 2, que es negativo 8, dándonos menos 8. Y ahora restando este binomio, estamos distribuyendo uno negativo. Tenemos negativo una vez negativo 9x, que es positivo 9x, lo que nos da más 9x. Negativo una vez negativo 20 es positivo 20, dándonos más 20. Y el denominador sigue siendo el mismo. Y ahora combinamos los términos similares en el numerador. Tenemos x al cuadrado. Y luego negativo 2x más 9x es positivo 7x, dándonos más 7x. Y negativo 8 más 20 es positivo 12, lo que nos da más 12. Todavía no hemos terminado todavía. Necesitamos ver si podemos simplificar esta expresión racional. Para hacer esto, necesitamos tratar de factorizar el numerador, y ver si hay factores comunes entre el numerador y el denominador que se simplificarán. Si el numerador factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. X al cuadrado es igual a x veces x. Tenemos una x en las primeras posiciones. Como el coeficiente principal es 1, los segundos términos de los factores binomiales serán los factores de 12 positivos que se suman a 7 positivos. Y porque 3 veces 4 es igual a 12. Y 3 más 4 es igual a 7, los factores que necesitamos son 3 positivos y 4 positivos, lo que significa que un factor binomial es x más 3 y el otro es x más 4. Observe cómo tenemos un factor común de x más 3 entre el numerador y el denominador. X más 3 dividido por x más 3 se simplifica a 1 y, por lo tanto, la función de diferencia simplificada es la cantidad de x más 4 dividida por la cantidad de x más 2. La segunda parte de esta pregunta solicita los valores de x que deben excluirse del dominio de la función de diferencia. Debemos excluir los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, porque la división por 0 no está definida. Sin embargo, necesitamos usar la forma de la función de diferencia antes de simplificar, o esta forma aquí. Hagamos esto en la próxima diapositiva.
Nuevamente, aquí está la función de diferencia antes de simplificar el factor común de x más 3. Y nuevamente debemos excluir los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, porque la división por 0 no está definida, lo que significa que necesitamos resolver la ecuación, la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x más 2 es igual a 0. Este producto es igual a 0 cuando x más 3 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Resolviendo para x. Aquí tenemos x es igual a 3 negativos. Resolviendo x aquí tenemos x igual a negativo 2. Estos se llaman los valores excluidos. Observe también cómo si volvemos a las funciones originales, f de x tendría un 0 en el denominador en x es igual a 3 negativos, lo que significa que tendría una división entre 0 y f de x no estaría definida. Y también sabemos que podemos factorizar el denominador de g de x, que factoriza en la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x más 2. Observe cómo el denominador de g de x es 0 en ambos valores excluidos, lo que significa que g de x no estaría definido en estos dos valores. También verificando por qué debemos excluir estos valores.